Yo voy a hacer un panorama de la salud mental global, ubicar un poco el contexto de dónde viene históricamente y la realidad de cómo son los problemas de salud mental. Entonces, todos sabemos que la carga de enfermedad es enorme en salud mental. Dentro de muchos datos que uno puede citar, es responsable del 8% de la carga mundial de enfermedad. Unas 700 millones de personas en el mundo cumplen criterios para trastorno mental y es responsable de casi una cuarta parte de los años vividos con discapacidad en el mundo, o sea que el monto de carga de enfermedad es considerable. A esto se suma un enorme costo económico. Se calcula que para el año 2010 son 2.5 trillones de dólares derivados de la pérdida de productividad por enfermedad mental y trastornos mentales, y va a ascender también de manera dramática a un cálculo de 6 trillones para el 2030, de acuerdo al Foro Económico Mundial. No es solamente la discapacidad, que es lo que dijéramos ha posicionado el tema de salud mental, sino que también son los datos de mortalidad. No podemos olvidar el enorme número de suicidios en el mundo, también la contribución a mortalidad por comorbilidad médica, la presencia de un trastorno mental aumenta el riesgo de mortalidad. Y otro evento que nos ha venido preocupando durante los últimos años a quienes trabajamos en este campo, y es la clarísima menor expectativa de vida entre las personas que tienen trastornos mentales, especialmente el grupo de los trastornos mentales severos. Están viviendo mucho menos de lo que podrían y hay un trabajo que se puede necesitar. Frente a esta enorme carga de enfermedad, la realidad es que a nivel global la financiación no ha ido de la mano de lo que debería hacerlo. En esta gráfica ustedes ven, hay que tener en claro que la gráfica está construida sobre el 1%. Aquí estamos viendo la financiación global de agencias de colaboración y agencias de desarrollo en salud mental en el mundo. Y nunca ha subido del 1% del total de la inversión en salud. Y dentro de ese 1%, una buena parte se va para el sector de educación y no específicamente para el sector de salud mental. De manera que internacionalmente, al menos, todavía no ha sido posicionado como una clara prioridad en temas de financiación. Siguiente. Para ponerlo en otro contexto, en esta gráfica lo que vemos es los costos de implementar los programas básicos de atención mental en el mundo, dividido por países, países de bajo ingreso, países de mediano ingreso y en las dos categorías. En la escala roja ustedes ven el cálculo de lo que se debería invertir y en la escala azul ustedes ven lo que se invierte de hecho en los programas de salud mental. De manera que en todo el mundo, dijéramos, el gasto, los recursos que se invierten en salud mental no son suficientes para llevar a cabo los paquetes básicos. Siguiente. Otra forma de verlo para completar un poco este panorama es de acuerdo a la carga de enfermedad, esta vez medida con años vividos por discapacidad. Quiero que se fijen solamente en la línea verde oscura, que son las barras más altas. Está dividido otra vez por las categorías de países de acuerdo a sus ingresos, desde países de bajo ingreso a los países de alto ingreso, y lo que encuentra uno es que si bien mejora la proporción del gasto en salud mental, que es la pequeña barra a la izquierda, que está ahí, nunca alcanza a ser proporcional a la carga de enfermedad representada por la discapacidad. De manera que ese es el panorama. Ahora, de todos modos, esto está cambiando, porque ya hay un interés mucho más activo por parte de muchos organismos, tal como explicó Roberto al principio. Pero el campo nuestro se ha caracterizado por las brechas. Esta brecha que mencioné es la brecha en la financiación, pero hay también una brecha en la investigación que se llama la brecha 90-10, y es que el 90% de la investigación en salud, y específicamente en salud mental en el mundo, viene de países donde vive el 10% de la población. De manera que a la brecha de financiación se agrega una brecha de investigación importante porque no estamos produciendo la suficiente investigación ajustada a las realidades de los países donde vive la mayor parte de las personas. Y la brecha que más nos interesa, que alguien mencionaba aquí en las palabras de expectativa, que es la brecha en la ejecución, o sea, lo que se puede hacer de lo que se sabe que se debe hacer. Y no se han logrado implementar los modelos de atención básicos para cubrir las necesidades que hay. Siguiente. Ahora, ¿por qué se llega o se llegó a este panorama? Y ahí hay unas cosas específicas del campo de la salud mental que desafortunadamente lo diferencian. El primero de esos tiene que ver con el estigma y con la atribución de responsabilidad. Durante mucho tiempo en la sociedad
pensamos que los problemas de trastornos mentales son responsabilidad de la persona. De alguna manera la persona es culpable o tiene que ver con lo que le sucede. Se ve más claro en el tema de uso de sustancias, pero se ve también en cualquier tipo de trastorno mental, y por lo tanto es responsabilidad de la persona y no era responsabilidad de los sistemas de salud. Con una característica particular, y es que comparado con otros pacientes, por ejemplo los pacientes con enfermedad cardiovascular o pacientes con otras enfermedades crónicas, los pacientes con trastorno mental han sido más estigmatizados y por lo tanto menos empoderados. Su voz no se había escuchado tanto, aunque esto nuevamente es uno de los motores de cambio que posiciona la necesidad y la exigencia de cambiar los sistemas, de manera que solamente se ha visto de pronto históricamente con algunas enfermedades infecciosas. Es posible que había algunos casos en donde las personas estaban tan estigmatizadas y tan excluidas que no podían poner, dijéramos, en voz alta sus necesidades. La creencia de que no existen tratamientos eficaces, eso es más frecuente de lo que uno cree. Todavía hay muchas personas que no creen que hay tratamientos eficaces para los trastornos mentales, y la creencia de que no hay programas costo efectivos. O sea, que tratar cualquier tema de trastornos mentales son excesivamente costosos, cuando en realidad esto no es así. Otro elemento particular a nosotros que hay que reconocerlo es la heterogeneidad. Nuestro campo es muy diverso, eso tiene muchos retos, es una riqueza, es lo que lo hace más interesante para muchos de nosotros, pero también tenemos que reconocer que a veces no hemos podido ponernos de acuerdo en cuáles son las intervenciones y las acciones básicas para resolver los problemas de salud mental de una población. ¿Cuáles han sido los motores de cambio? El primer motor de cambio es un motor que es la perspectiva de derechos, en lo cual ha trabajado mucho el grupo de Salud Derecho. Y es decir que, independiente de cualquier otra consideración, no hay en realidad ninguna cobertura universal que sea verdadera si no hay también una cobertura para los trastornos mentales. Y eso viene de una perspectiva de derechos y una perspectiva de reconocer la dignidad de las personas. Es más, es posible que para poder lanzar definitivamente a nivel global el movimiento de salud mental no es suficiente con el conocimiento. Similar a lo que sucedió con el movimiento de HIV-Sida, no fue solamente el conocimiento lo que lanzó campañas tan masivas y tan efectivas para resolver los problemas, sino que fue la participación de grupos de pacientes que lograron también, dijéramos, apuntalar y darle un impulso importante a estas iniciativas. Siguiente. El segundo motor de cambio entonces es la cobertura universal. Siguiente. Y aquí les muestro un informe muy reciente de un seguimiento de la cobertura universal hecho por el Banco Mundial y por la Organización Mundial de la Salud, en donde tratan de hacer un monitoreo de la cobertura, de cómo está la cobertura universal a nivel global. Siguiente. Lo interesante es que tienen los trazadores que ustedes conocen, aquellos que estaban relacionados con los objetivos del milenio. Vemos salud materno-infantil, vemos las inmunizaciones, vemos el tratamiento de tuberculosis, vemos las visitas antenatales, o sea, los trazadores tradicionales. Siguiente. Pero de manera muy interesante, este informe por primera vez incluye como un trazador de cobertura universal un índice específico de salud mental. En este caso, la cobertura de tratamiento para la depresión mayor, de acuerdo a los estudios que hizo la Organización Mundial de la Salud sobre enfermedad mental. Y también los tiene divididos de acuerdo a las categorías de países, y vemos que si bien mejoran los países de alto ingreso, en donde se alcanza el 43.9% de cobertura para mujeres con trastornos depresivos, es muy baja esta cobertura en países que no son tan ricos. Entonces, lo interesante de esto es que se incluyen indicadores nuevos y se incluye una idea de cobertura y una idea de acceso mucho más completa de lo que era tradicionalmente. De manera interesante, otro de los indicadores que incluye este informe es el de cuidados paliativos, que es también otra área que ha venido siendo desarrollada de manera mucho más energética y en el cual el Ministerio también tiene un papel muy importante. Siguiente. Entonces, los motores de cambio también son la existencia de modelos eficaces para abordar los problemas de salud mental. Y ahí tengo apenas algunos ejemplos. Entre nosotros, algunos de los más conocidos son los modelos de ampliación de la atención primaria en Chile para el tratamiento de depresión mediante modelos colaborativos.
pero también tenemos ejemplos de uso de agentes de la comunidad para el tratamiento de psicosis en la India, en la provincia de Goa, con tareas y cuidados compartidos. Tenemos que cada país va, dijéramos, de acuerdo a su grado de desarrollo, y el Reino Unido está en una campaña intensa para aumentar el acceso a psicoterapia de manera muy específica dentro de un sistema de salud que ya está un poco más avanzado, y también todos los trabajos de las organizaciones para el mayor acceso de tratamiento para la depresión. Siguiente. ¿Cuál es entonces el modelo nuevo? Sobre eso, dijéramos, hay un acuerdo, y el Ministerio pues, conoce muy bien esos modelos, que se centra sobre todo en la renovación de la atención primaria. Tiene razón la OPS cuando dice que el problema de la atención primaria en Latinoamérica no es de empezarla, sino de renovarla, porque yo pienso que la región tiene una historia larga que de alguna manera fue interrumpida durante algunos años en algunos países, pero es más un asunto de renovación. Y luego los principios del sistema de atención centrados en el paciente, que también voy a revisar brevemente. Uno de los aspectos más interesantes cuando uno revisa distintos modelos de atención innovadores en salud mental es que de pronto habría que agregarle otra calificativa de la medicina basada en la evidencia. Uno debería decir, es medicina basada en la evidencia y basada en los equipos. Las intervenciones en salud mental, algunos de ustedes ya lo mencionaron, deben tener equipos. No son intervenciones basadas en un médico, ni son basadas en una persona. Y la participación de distintas disciplinas y de distintos grados de especialización dentro de los equipos es absolutamente esencial. Siguiente. En unas reuniones previas impulsados por el Grupo de Salud Derecho y con el apoyo también de la Universidad de Dartmouth en los Estados Unidos, quienes han trabajado mucho en este modelo, se reunieron personas de distintos países tratando de identificar los elementos comunes que podrían identificar un modelo de atención, dijéramos, actual. Y los principios están ahí. Muchos de esos son muy conocidos, que es otra vez la insistencia en el nivel primario, basado en la comunidad, cerca de la comunidad, y luego sistemas de atención centrados en el paciente. Ahora, decir que un sistema de atención es centrado en el paciente no es complicado. Luego, desglosar y decir qué es exactamente un sistema de atención centrado en el paciente es mucho más complicado. El consorcio en el Reino Unido tiene una forma interesante de formular lo que me gustaría que cada cual y los que trabajan en distintas entidades lo hiciera, y es colocar el sistema de atención en primera persona. Por ejemplo, un sistema centrado en el paciente significa: yo cuento mi historia solamente una vez. Yo sé quiénes son las personas que están a mi cuidado. Yo sé cómo contactarlos. Toda información, toda decisión que se hace es previamente consultada conmigo. Me dan una información que yo puedo entender y sobre la cual puedo tomar una decisión. Cuando alguien cambia de nivel de tratamiento, ese cambio me es informado y yo estoy al tanto de eso. Estoy al tanto del costo del tratamiento, estoy al tanto de cuál es mi participación en eso. Todos esos elementos en primera persona ayudan a entender realmente qué es un sistema de salud o un modelo de atención centrado en el paciente. De otra parte, los desenlaces que mide ese sistema de atención también deberían ser desenlaces centrados en el paciente. Hemos insistido mucho en que, por ejemplo, hay desenlaces en salud mental que van más allá de las escalas sintomáticas, que son muy importantes. Pero un desenlace centrado en el paciente es, por ejemplo, estoy en la escuela, sigo en el colegio, acabo mi bachillerato, tengo inclusión laboral, tengo acceso a un empleo, puedo conseguir una actividad. Todos esos desenlaces centrados en el paciente cambian de alguna manera la perspectiva de los modelos de atención. De estos otros elementos quiero destacar el de grupo de pares, que es también una modalidad terapéutica adicional que ha sido empleada en muchos sistemas de atención. El de la decisión compartida, un reto, definir exactamente qué es una decisión compartida en un evento de salud. Fomentar la recuperación y la inclusión social de los pacientes, y luego el uso de la tecnología. Y creo que Pablo nos va a hablar un poco sobre eso, pero muchos de estos modelos de atención están apuntalados en el uso de tecnología, pero guiados con los principios que he mencionado anteriormente. Siguiente.
Una palabra sobre la integración y la atención primaria. A veces las personas piensan que la atención primaria es algo que se hace en los centros de salud y la integración se hace, dijéramos, ahí empieza, pero la integración también incluye a instituciones y sitios de prestación de servicios de alta tecnología. Por ejemplo, todos los pacientes de alta complejidad médica deberían tener un sistema integrado de manera que sus necesidades emocionales y sus necesidades de salud mental fueran cubiertas por ese sistema de atención, con una excelente coordinación y con una coordinación con los servicios que ofrece la comunidad para el seguimiento de esas personas. Entonces la integración no es una cosa que solamente se da a un nivel primario, sino que la integración es algo que tiene que atravesar todos los niveles de complejidad de un sistema. Siguiente. Algunos modelos que han sido utilizados. El del cuidado colaborativo, ese lo conocen ustedes, en donde hay un trabajo en equipo, se definen claramente las responsabilidades de cada uno de los integrantes, se definen claramente los criterios para que las personas puedan ser atendidas por los equipos y luego tiene que haber un mecanismo muy bien engranado de apoyo por parte de especialistas al equipo que está en tratamiento con criterios de cuándo puede o cuándo debe hacerse la interconsulta. Hay factores predictores de éxito de estos modelos colaborativos que son probablemente los más extendidos. Primero, la identificación sistemática de los pacientes, o sea, cuáles son las personas que entran dentro de los distintos modelos de depresión, de ansiedad, de lo que ustedes quieran. Segundo, el entrenamiento, o sea, la capacidad profesional del equipo, que yo sé que es uno de los retos grandes al implementar cualquier modelo de atención, porque el entrenamiento y el talento humano no es una cosa que uno hace un día y terminó, sino que es una tarea para todos nosotros, una tarea constante y de largo aliento. Y lo otro es la calidad de supervisión por parte del especialista. Siguiente. Siguiente. Voy a terminar porque sé que el tiempo está corto, con una de las modalidades también para lograr que estos principios se lleven a cabo en distintos programas, que es el modelo de aprendizajes colaborativos. También ha sido uno de los puntos de trabajo del equipo de Salud Derecho. ¿Qué es un aprendizaje colaborativo? Es una de esas cosas que, como dicen, es tan sencilla que no se hace y es tan eficaz que entonces no se innova. Pero básicamente lo que hace es que los equipos definen un problema en común. El problema en común es, por ejemplo, rehospitalización de personas con trastorno mental severo, o el problema en común es bajo acceso al empleo, baja inclusión laboral en pacientes, o el objetivo en común es sepsis intrahospitalaria, o el objetivo en común es mortalidad intraoperatoria. Una vez que usted define un problema en común, define un indicador en común, uno o muy pocos, no es necesario identificar muchos, y usted trabaja con esos indicadores. Luego decide intercambiar la información y finalmente la parte más difícil es, se reúne periódicamente y aprenden unos de otros. Entonces, este modelo de aprendizaje colaborativo podría ser utilizado como una forma de mejorar los resultados de cualquier tipo de prestación de servicio, siempre y cuando hayan esos criterios, que es la parte más complicada, porque nosotros estamos acostumbrados a la competencia colaborativa. Entonces me llamó la atención que muchos de ustedes mencionaron dentro de las palabras claves, palabras que tenían que ver de alguna manera con modelos colaborativos. Ese modelo es interesante, ese ha sido aplicado en distintos problemas médicos, no solamente en inclusión laboral, donde ha sido aplicado, sino en muchos otros problemas más tradicionales de la medicina. Siguiente. También dijéramos que estos principios están acorde con los delineamientos que ha hecho la OPS en su plan de acción de salud mental, que también contempla los mismos temas. Siguiente. Siguiente. Y ya pasando un poco del panorama global a un panorama más cercano. En la historia de Latinoamérica hay un evento muy importante que es la Declaración de Caracas. Cada año que pasa a uno le parece más sorprendente. O sea, como en 1990 se hizo una declaración que llamaba a la reestructuración de los cuidados en atención de salud mental, cuidados psiquiátricos, y ya tenía básicamente casi todos los elementos que estamos tratando de finalmente implementar hoy en día. 25 años de la Declaración de Caracas. Otros elementos importantes más recientes, el Consenso de Panamá,
y el consenso de Brasilia. En Colombia, yo sí creo que la ley 1616 también es un evento importantísimo, porque da una claridad, porque es una ley que está definida en criterios muy actuales, muy progresista, que permite orientar las acciones hacia formas de inclusión mucho más abarcativas, porque mejora la participación de los pacientes y de las familias dentro de toda la organización y tiene, dijéramos, el fundamento para poder desarrollar las políticas que están desarrollando. El tema de posconflicto es muy particular y es una oportunidad y es un reto, porque la magnitud del problema es inmenso y la necesidad de implementar programas de atención basados en la evidencia es indispensable para lograr que esa oportunidad no se pierda, porque es posible que se inviertan, dijéramos, muchos recursos en la atención, pero si no se logra de verdad mejorar los desenlaces, de alguna manera, de las personas que están siendo objeto de la reparación, pienso que va a ser se queda corto el proyecto. Y en el caso de Colombia, cuando uno mira los motores individuales, les pongo un ejemplo, en un documento reciente del Centro de Desarrollo Global, hablaba de cuáles habían sido los motores para que los países actualizaran sus políticas de salud. Por ejemplo, la China estaba preocupada por los actos públicos de violencia. Entonces, como había actos públicos de violencia en donde había alguna asociación con trastornos mentales, decidieron renovar su sistema de salud un poco, pues dijéramos, dentro de lo que conocemos mucho de lo que son las políticas de la China. En el caso de la India, fue la increíble cantidad de suicidios de mujeres adolescentes, muchas de ellas de medio rural, lo que movilizó al país a lograr impulsar un nuevo modelo de atención. En la historia latinoamericana son transiciones democráticas y movimientos políticos también curiosos, pero en el caso de Colombia pienso que hay un tema de convivencia y hay un tema de posconflicto que está subyaciendo mucho de lo que es el impulso a un nuevo modelo de atención y al lanzamiento de todos estos retos que estamos acá para discutir. Entonces, ya para finalizar, una pequeña anécdota, y es que cuando me encontré por primera vez con María Inés hace unos meses en el ministerio para contarle un poco de los proyectos, me recordó que yo había trabajado en un centro de salud comunitario, en el Centro de Salud de la Perseverancia, al frente de donde están ustedes. Y de pronto me recordé que sí, o sea, cuando nosotros terminamos nuestra formación, y olvídense de la aritmética básica, no hagan cálculos ni nada, nosotros empezamos a trabajar casi todos nosotros en centros de salud comunitarios. Y luego, como dicen las películas, pasaron cosas y llegó esta renovación masiva del sistema de salud colombiano y de pronto se interrumpió un trabajo que venía muy en el espíritu de la Declaración de Caracas. Y empato esto con algo que aprendí en mis entrenamientos cuando trataba de aprender a hacer psicoterapia, que es un arte que uno nunca aprende del todo, y yo supervisaba con un profesor y yo le decía qué pasaba y el profesor me decía qué era lo que estaba pasando con la persona, pero yo no le daba ni una, o sea, yo no entendía, no lograba, y yo todo angustiado, pero ¿qué hago si yo no logro entender lo que me está diciendo? Y me dijo, no se preocupe, el paciente va a insistir hasta que usted entienda. Si usted tiene paciencia, él le va a ayudar a que usted entienda. Y empato porque yo pienso que siempre hay oportunidades, o sea, las oportunidades están ahí. Entonces tenemos una oportunidad, pienso yo, para retomar mucho lo que se hizo y para lograr escuchar un poco cuál es el panorama global, que es otro de los mensajes que quiero también transmitirles acá, y lograr hacer las tareas que a veces uno, por alguna razón, no puede completar en el momento. Entonces, con eso termino la introducción al panorama global y seguimos con las presentaciones de la agenda. Muchas gracias.